Buen día. Hoy es lunes, 11 de marzo. Estamos a 4 días de mediados de mes, día de cobro, que muchas empresas y muchas instituciones hacen los pagos de los jornales de sus trabajadores y empleados cada 15 días. Y eso ayuda a mover la población que van a las tiendas, a los colmados, a pagar la deuda. Mucha gente, hablando un poquitito de eso, se preocupa mucho por tener un empleo fijo, porque eso le permite triplicar el salario que percibe. Si gana 5,000 pesos, el colmadero lo sabe el de la farmacia, lo sabe el de la tienda, lo saben hasta los riferos clandestinos, que él gana 5,000 pesos y que pueden fiarle 2,000 pesos, 3,000. Pues él va al colmado, hace una cuenta de 2,000, va a la farmacia, hace una cuenta de 2,000, y va a la tienda del amigo y hace una cuentecita de 2,000. Estamos hablando que ya no gana 5,000 mensual, gana 11,000, porque se endeuda a tal tueta. No, eso sí, que llega un momento que se vuelve loco porque no sabe qué hacer. Pero se vuelve un mago matemático, reparte aquí, reparte allá, y finalmente hasta le sobran para irse a tomar una cervezona por ahí, una cervezuana. Y esto es lo interesante que tienen los pagos quincenales, y las poblaciones se mueven. Hoy día hay de moda aquí en el país muchas personas hablando de el problema de la República de Haití, nuestra hermana República de Haití. Ya la han catalogado de tanta forma que no sabemos ¿qué más pretenden hacer con el pueblo haitiano? Es una situación, no es delicada, porque históricamente el pueblo haitiano ha sabido enfrentar su realidad y salir a camino. Lo demostró cuando la revolución haitiana en contra de los colonizadores franceses, que de paso está a decir, son de los colonizadores más temidos en toda la historia de la humanidad, junto a los ingleses y los españoles. Claro, con pasar del tiempo, los ingleses habían alcanzado un desarrollo social, intelectual, lo armó de cierta paciencia y optaron por condenar a la esclavitud y el negocio de los esclavos. Los ingleses se desvincularon de ese negocio, que la sociedad entendió. Pero luego de que mataron más de 70 millones de aborígenes en Australia, eso es como: no te preocupes, comete todos los crímenes que tú quieras, que tú vas donde el Padre te confiesa y Dios te perdona. Eso, la Iglesia perdonó a Inglaterra, claro, de todos los millones de habitantes aborígenes en el mundo que ellos asesinaron, pero ya estaban libres de culpa. Que inclusive el rey inglés o la reina inglesa son de los que deciden quién es el papa y quién no es el papa.
Que eso no es tan fácil, hay muchos intereses por el medio. Pero aquí, entonces, nos hemos dado a la tarea de hablar del problema haitiano. Y qué bueno. Lo único que hay mucha gente que hablan y no obedecen a intereses determinados y analizan la realidad. Aquí hay muchos intelectuales, muchos historiadores, economistas, políticos, con un nivel de independencia que le permite externar sus criterios. Y sobre Haití no quiero inmiscuir los asuntos de mi partido, porque en mi partido está claro, porque heredamos y reafirmamos como convicción en sus estatutos levantar, enarbolar la bandera de la liberación nacional. Son los principios que normaron a don Juan Bosch en la construcción, en la formación y en la creación del Partido de la Liberación Dominicana. Y dentro de esos principios de liberación nacional está no agredir a ningún pueblo hermano, no entrometerse en los asuntos internos de ningún pueblo hermano, dejar que los problemas de los pueblos hermanos sean su propio pueblo quienes los resuelvan, no a la intervención, no al bloqueo, no a las diabluras que siempre se han hecho con todos nuestros pueblos. Don Juan Bosch estaba claro, está claro el PLD porque está en los estatutos del partido que nosotros somos ideológicamente poseedores de la liberación nacional. Creemos la necesidad de seguir, que nuestro país siga dejando atrás el atraso, el desasosiego, la falta de oportunidades, la falta de todas las condiciones necesarias y vitales para que un ser humano viva dignamente, que todo el mundo sabe cuáles son: la salud, trabajo, empleo, cultura, deporte, paseos, diversiones. Todo eso lo necesita un pueblo. ¿Lo tiene este pueblo? No. Desde mi óptica hizo aporte el Partido de la Liberación Dominicana en los 20 años de gobernanza, pero de mi forma de ver el mundo nos quedamos atrás en muchos aspectos. Y por eso se ratifica en el Congreso enarbolar como ideología la liberación nacional para continuar los principios, los ideales de Juan Bosch, que consistían en ver este país libre, en progreso, en desarrollo, que eso es lo único que genera bienestar a la población, y dentro del bienestar está la educación, la educación, la educación. Bueno, y por eso no tenemos nosotros que meternos en ese asunto y los haitianos tendrán que resolver su problema. Ahora bien, nosotros habíamos ya hablado aquí a principios del año pasado, hablamos de nuevo a mediados del año pasado sobre el problema haitiano, de desarrollo dialéctico de nuestras islas, de cómo se formaron nuestras islas, cómo han ido evolucionando en todos los aspectos que tienen que ver con su medio ambiente, con su realidad topográfica, cómo evolucionan, cómo se transforman de tiempo en tiempo, cómo van alcanzando nuevas formas los territorios y cómo las especies nuestras han ido evolucionando, transformándose y cómo fuimos habitados. De todo eso hemos hablado. Y hablamos en esas reflexiones de todo lo que tiene que ver con el desarrollo histórico del pueblo haitiano. Es un pueblo heroico porque hay que entender que el pueblo haitiano está constituido, formado
por diferentes etnias, de sus raíces, de procedencia. Como africanos fueron desprendidos de raíz, de sus respectivas comunidades, de sus respectivas aldeas, donde habían culturas diferentes, idiomas diferentes. Sí, idiomas, dialectos, es un idioma, un dialecto, es un idioma, una forma de hablar. El idioma es la forma de entenderse de los seres humanos uno con otro, con el habla. Y hay diferentes formas de habla, y hay diferentes formas de interpretar las palabras, que forman los idiomas, y sonidos diferentes. Más grave, más agudo, más suave, más cantadito, menos cantadito, de diferentes lenguas. Bueno, pues así está constituido ese pueblo haitiano, y muchas veces usted ve a los haitianos como los chinos, cuando están juntos. Usted lo ve hablando, discutiendo, usted cree que se van a matar uno con otro. No, es que son de diferentes etnias, y para ponerse de acuerdo tienen que discutir bastante el problema. ¿Qué fue lo que logró Toussaint Louverture para hacer la revolución haitiana en contra de los franceses? Que inclusive crearon un idioma, el creol, para que no lo entendieran los franceses y no supieran de qué ellos estaban hablando. Miren la grandeza, crearon su propio idioma. Hago énfasis de esa manera porque eso es una grandeza del ser humano. De lo que nosotros algunos pensamos, son salvajes, son traídos, bueno, pero nosotros también. Así que no hay tal salvajismo, Y en todo esto, en el desarrollo histórico, lo hablamos, hicimos nuestras reflexiones, muchos opinaron de diferente manera. Recuerden que aquí no discutimos las opiniones de cada quien, porque son reflexiones, las respetamos. Y yo no me pongo bravo ni contento porque me alaben o me maldigan. Esto no viene al caso. Tenemos que aprender a entender que tenemos derecho a reflexionar, a hablar, a decir lo que creemos, a contar nuestras historias. Bueno, y hay que entender que en todos esos procesos nunca faltan los políticos, nunca. Ni los criollos, ni los extranjeros. Porque nuestros aborígenes eran políticos. Tenían un nivel muy elevado, difícil, se guerreaban uno con otro, hacían su guerra, claro, de dominación de territorio, por razones diferentes, por estabilidad, porque se entrometían etnias más agresivas y querían desplazar a los que estaban, las luchas de siempre, pero se entendían, eran más políticos que los que vinieron luego. Bueno, los militares, eso están metidos hasta el tuétano, siempre, los empresarios, los industriales, los fabricantes, los gobernantes, los religiosos. La cultura, en sentido general, participa militantemente en los procesos de desarrollo histórico de los pueblos. Ahora, dentro del recuento histórico haitiano, hay que entender que ha sido muy zigzagueante, muy sinusoidal, muy ondulado, porque desde la colonización de esa parte, por parte de Francia, que se la arrebató a España, a sangre y fuego, entre Inglaterra, Francia y otros aliados que tenían los ingleses y los franceses, se enfrentaron al Imperio Español hasta que lo destruyeron, lo debancaron, porque todos los imperios
surgen y se desploman, como el imperio inglés, como el imperio de Carlomagno, como el imperio de Nabucodonosor, como el imperio de los egipcios, de los sumerios, de los asirios, en fin, los egipcios. El imperio americano está en problema serio. Hay potencias que están reverberando en todo el sentido amplio de la palabra, están evolucionando, están creciendo, está su población transformándose. De mal, peor a mejor. Están en un estado social mucho mejor. Hoy día tienen una grandeza enorme en lo que tiene que ver con la creatividad, en la ciencia, en la cultura, en el desarrollo industrial, que le ha proporcionado un avance económico nunca visto en la historia. Porque China fue una gran potencia en el siglo XII, pero eran emperadores, había mucha insidia, había mucha forma había mucha ignorancia de los pueblos. Pero hoy no, hoy es un país inmenso, inmensamente poblado, con riquezas enormes y con dificultades también enormes. Y están dando la batalla y están venciendo las dificultades. Crecen. Y no se saben lo que tienen, ni en lo económico, ni en lo social, ni en lo militar, ni en lo espacial, ni en los avances científicos. Nadie sabe por dónde diablo que anda China. Solo se ven las cosas así como destello de la grandeza del desarrollo que ellos han alcanzado. Mientras que los otros van en declive, pero peor aún, en lo moral, Occidente tiene un declive moral nunca visto en la historia de civilización alguna. Así que ya no hay manera. Bueno, y a esos imperios se enfrentó el pueblo haitiano esclavizado, que habían sido sustraídos de sus aldeas, metidos en góndolas, en compartimiento donde el agua le daba la rodilla, 3 meses, para traerlo amarrado como esclavos a estas islas. Oiga, y la grandeza de Toussaint, cohesionar ese pueblo para enfrentar al ejército más grande del mundo en ese momento y derrotarlo. Claro, muere Toussaint, sigue los avatares de su historia de Saline, y logran su independencia, primer pueblo del mundo negro, de esclavos negros, que alcanza su independencia a sangre y fuego, a sangre y fuego. Y son tan bárbaros que para reconocerle internacionalmente como república y su independencia, a los colonizadores le hacen firmar un contrato de que tenían que pagar una deuda que todavía hoy, si no mal recuerdo, todavía hoy la están pagando a los franceses. ¿Cómo puede desarrollarse? ¿Cómo puede crecer un pueblo así? ¿Cómo puede haber naciones tan perversas, regímenes tan perversos, colonizadores tan diabólicos? Bueno, pero batallaron y alcanzaron un nivel de desarrollo importante a pesar de toda la diablura de los franceses, de todo el bloqueo comercial, de todo lo que le impedían con el desarrollo de su educación, de su salud, de la construcción de vivienda, la construcción de su país.
Es uno de los países más agredidos en toda la historia de la humanidad por las potencias. Y no salen muy bien de eso cuando vienen los norteamericanos y le dan palo y bogas por donde quiera. Les roban sus riquezas acumuladas, le destruyen su sistema democrático o su sistema de gobernar. El que sea, el pueblo tiene derecho a elegir el camino que debe seguir. Nadie tiene que imponerle las cosas. Y logran desprenderse de toda esa diablura de Norteamérica y vuelven y adelantan y le ponen un dictador a gobernarlo, a masacrar a ese pueblo, a enriquecerse, a enriquecer los aliados de ese dictador. Porque ese dictador, que aparentemente era un profesional muy entregado a la, era un delincuente, asociado a delincuentes foráneos. Era un pandillero, y formó su banda para gobernar ese pueblo de una manera que ni la borona que caen cuando la cotorra están comiendo puede compararse con la poca cosa que le daba ese dictadura a su pueblo para que se desarrollara, viviera en tranquilidad y tuviera todo lo que dignamente merece tener un ser humano para vivir bien. Salen de eso, se liberan de eso, instauran gobiernos democráticos, elegidos por el pueblo, lo detutanan de nuevo, lo invaden de nuevo, le imponen, le sustraen su presidente, aunque fueran por golpe de Estado, aunque fuera por lo que sea, van y lo hacen preso al presidente y se lo llevan los norteamericanos. Eligen un otro democrático para su pueblo. Quisieron vender que era enemigo de su vecino, que eso era el diablo a caballo, era un ladronazo que tenía los dólares guardados. Le hicieron todo, oye, y derrocan. Y entonces el pueblo haitiano es el malo. Pero por eso es lo que queremos hacerle ver, de cómo es que manejan los datos, las informaciones, para agredir. Pero para agredir la complicidad de bandas políticas, militares, empresariales, industriales, fabricantes, gobernantes, religiosos, internos y externos. Porque hay que hablar claro, gran parte de la penuria importante del pueblo haitiano ha sido en complicidad con dictadores que hemos tenido aquí en República Dominicana. El dictador Trujillo. Bueno, pero de dictador a dictador, de pandillero a pandillero. Para que ustedes se hagan una imagen poética, se hagan una idea poética, léanse una narrativa poética que escribió esta prenda del libro, Jafet Seruje, la verdadera historia del generalísimo, que no tiene nada que ver con uno que se hizo llamar generalísimo aquí, pero claro, eso se ve que quizá tenga empatía con lo que sucedió aquí, porque son realidades. Y ahí ustedes se van a dar cuenta de cómo se hacen las grandes alianzas entre los pandilleros. Y le hacían historias a sus nietos, esos pandilleros, y narraban cosas. Por ejemplo, un pequeño trozo de algo de este libro que tengo marcado aquí. Para el que llegó a ser el más grande gobernante, dictador de esa nación imaginaria que nos ilustra Jafet Seruje,
con esta narrativa poética, le cuenta a un nieto: para él en aquellos tiempos la carne más exquisita era la de culebra. Lo confesaría de grande. Igualmente diría que ya a los 4 años había imaginado episodios tan violentos que en lo sucesivo nada le asombraría. El hambre de por sí engendra violencia porque vienen de... Esos pandilleros vienen de situaciones de exclusión social. Luego se dan cuenta de lo fuerte que son, se constituyen en bandas y cuando son mentalmente adelantados porque tienen apreciaciones diferentes del desarrollo social de su pueblo, por todo lo que han padecido, por todo lo que han sufrido, por la exclusión a que fueron sometidos, y que desde pandilleros a vándalos llegaron a jugar un papel importante, y muchos vándalos con visión de futuro empiezan a engrosar fortuna, a adueñarse de territorios, a adueñarse de empresas, a adueñarse de la producción de un país. Y ya siendo ellos jerarcas, bandoleros, se asocian con las élites gobernantes y ellos entonces conducir el país junto a ese hombre que va a gobernar dictatorialmente ese país para seguir sangrando al pueblo, porque son vándalos que vienen de situaciones donde el hambre por sí engendra violencia. ¿Quién no lo sabe? Después de la muerte es la expresión más violenta, capaz de generar en el ser humano un estado de salvajismo tal que no dudaría en creerse que somos la especie más descontrolada y fiera del planeta. Pero esto es un poema, una narrativa poética lindísima, léanla, porque es sobre la vida de un enano lupitiense que llega a ser amo y dueño de todo un país por sus habilidades, por sus dones. Es una imaginación extraordinaria, una manera de plantearte para dejarlo en la historia de todo lo que hay en tu país, de todo lo que nos adorna la naturaleza, en especies, tanto forestales, de especies animal, la especie biológica, el desarrollo de los insectos y todo. Hace una narrativa donde tú quedas preñado de conocimiento de cómo evolucionó tu pueblo para que tuviera un hijo de puta que maltratara tanto a su país para él ser grande. Bueno, es un libro, no es de ahora, es un libro, ya tiene décadas. Sí, tiene más de una década, tiene una docena de años de publicado ese libro. Claro, hacer un libro así a un novelista, a un escritor que investiga, que analiza, que tiene sus ideas bien claras, le lleva fácilmente 8 o 10 años construir ese libro. Traten de conseguirlo. La verdadera historia del generalísimo. Puede ser que esté en Amazon, pero a lo mejor alguna librería tiene alguno, porque los libros de él hasta los recogen para que no los lea la gente. Si los Nobel no fueran judíos, este fuera un Nobel. Pero son judíos los Nobel, ellos se lo dan a lo que ellos quieran, a lo que les interesa. Bueno, y esa es la historia de Haití. Por eso hoy día tenemos que se ha llegado a un lugar de su historia en que luego que crearon las condiciones para que llegara al extremo como Estado, un extremo peligroso, muy peligroso, donde de manera visionaria
Los que mueven los hilos hacen rebeldes de forma dirigida personalidades del ejército, de la policía, de ellos para que se metan a bandoleros, para que organicen las pandillas y haga una gran banda que procuren alzarse con el control del Estado haitiano. Ahora, lo que no se sabe, porque está tan confuso el problema, porque ustedes creen que un pandillero tiene la capacidad para organizar el asesinato de un presidente y que luego que lo logren en complicidad, porque ¿cómo es que pasaron todos esos criminales por aquí, por este país? Y la seguridad del país ni cuenta se dio porque hicieron los chivos locos. Eso es complicidad. Y por eso un expresidente llama al presidente de manera urgente a reunirse para discutir ese problema, porque no es tan fácil. No es tan fácil. Lo fácil es decir que Haití está siendo controlada por bandas. Eso es lo fácil. No, hay que explicarle las cosas como son al pueblo. Y nosotros decíamos en nuestras reflexiones de que una de las responsabilidades históricas que nosotros teníamos como nación era buscar la manera más democrática, más participativa de que se hiciera posible una mesa de diálogo con lo más avanzado, con lo más puro del pueblo haitiano, con lo más avanzado y con lo más puro del pueblo dominicano, para buscar soluciones a los problemas mutuos, porque aquí hay muchos problemas y no estamos exentos de una realidad como esa. No estamos exentos, porque como aquí sigan delincuentes sometiendo a la justicia, haciéndolo preso a otros delincuentes, a nivel de cúpula, porque quiero advertir que el Ejército Dominicano es una institución de mucho prestigio, de mucha dignidad y que siempre ha dado la talla, y que cuando no han podido ponerse de acuerdo porque está por el medio la dignidad de la nación, han preferido romper y hacer la guerra, porque cuando políticamente no se pueden entender, como cuando se provocó la Revolución de Abril por el golpe de Estado que le dieron a Juan Bosch, y lo correcto era reponer a Juan Bosch. Pero los que seguían las instrucciones de Norteamérica prefirieron hacer la revolución, hacer la guerra. Claro, imagínense, 40.000 soldados a este paisito, armados hasta los dientes. Agua, aire y tierra, porque tiraban bombas del aire y la tiraban desde el mar. Y por tierra estaban los cañones que iban destruyendo todo lo que encontraban a su paso. Esto fue en el 1965. A los jóvenes que se apuren y que se pongan a estudiar su historia. Porque muchos jóvenes hoy están integrados a la política, pero tienen que formarse más y más para que sean grandes mañana. Porque la grandeza la da el intelecto, no el dinero. No se equivoquen, no se lleven de cuento camino de qué es el dinero que te hace grande. No, es tu forma de ver el mundo, es forma de plantear los problemas, es forma de tener la solución para encarar los problemas. Bueno, y por eso es que hay complicidad, porque hay intereses foráneos como de Norteamérica, de Francia, de Inglaterra, que quieren seguir sangrando y drenándolo hacia ellos los recursos que tenemos los haitianos y nosotros. Y se han dado la tarea de querer hacer un Estado federado, se han dado la tarea de hacer un solo país, no encuentran la diablura que le pueda dar resultado, porque es que somos dos pueblos diferentes.
que tenemos que amarnos y querernos y respetarnos, sobre todo respetarnos. Porque entonces, de lo contrario, tendríamos que vivir a rabazo como los monos, como la fiesta de los monos. Eso no es bueno. No estén llamando al diablo, no lo estén llamando porque es bueno llamarlo. Lo malo es verlo llegar prendido en candela. Ahí es que es duro el problema. Ahí es que la puerca retuerce el rabo. La puerca retuerce el rabo. Un poco de agua. Este es un tema muy importante, pero no puede uno hablar tanto, porque luego la gente dice, Rafaelito, si habla, ¿no? Deme unos minutitos más. Y esa es la historia por la que tenemos hoy una situación en la que bandoleros se le ha dado instrucciones, pero que no sabemos quién, porque no quieren asumir la responsabilidad de los norteamericanos, no quieren asumir la responsabilidad de los franceses, ni los canadienses. Y Venezuela quiere ayudar porque se siente comprometida, deuda que tienen con Toussaint y con Dessalines, que apoyó a Bolívar para la liberación y lograr la independencia de 5 grandes naciones. Bueno, y siendo así, a veces uno piensa, pero están los rusos por el medio, o los chinos. ¿Quién es el que quiere el control definitivo? Óiganse, pónganse de acuerdo, ayuden a la isla. Pero ustedes van a ayudar a la isla poniéndole atención a Haití, saneando la sociedad. Ah, caramba, se me olvidó. Pero es que ellos no están saneados, están pervertidos. Moralmente ya no tienen condiciones para sanear nada porque están podridos. Esas potencias solo piensan en dominar y en saquear. Por eso vino un inglesito y vino un españolito aquí en tiempo pasado, ahí a la República Democrática de Punta Cana. Y quieren los negocios de Haití y de República Dominicana porque somos 20 millones de habitantes. Pero es juntos que nos quieren, que nos pongamos de acuerdo. No, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo para desarrollarse a Haití y para seguir nosotros nuestro camino desarrollándonos, progresando y generando bienestar a nuestra población, porque una población se siente apegada a su patria, a su nación, cuando vive bien en ella. Por eso los dominicanos cuando se van se desentienden, claro, de la patria, no de su familia, porque a la familia le mandan y asumen como patria a quien le está dando la mínima condición para subsistir y vivir mínimamente de forma adecuada. Que llegan a la casa, que abren la nevera, que trajeron jugo en la semana pasada, mortadela, jamón, que hay vegetales frescos todavía. Y se le permite eso se le permite en Estados Unidos a los obreros, a los que trabajan por su cuenta, eso se le permite. No es que van a ser magnates, no, espérate, eso de cada 1.000 millones uno que le permiten, como a Bill Gates, como el de Tesla, a Musk, que yo como se llama ese señor, es un primer científico, pero es que le pagan a los científicos, ellos de ciencia no saben nada. Bill Gates ahora está haciendo carnes de res artificial. Ahora ya ustedes saben, ahora que va a morir de cáncer la gente. Si estamos muriendo de cáncer ahora por toda la porquería que nos venden, imagínense, con toda esta locura que quieren hacer con la inteligencia artificial. Bueno, yo preguntaría para ir terminando, ¿podrían los delincuentes comunes insurreccionarse y hacer colapsar un Estado, un gobierno, una nación, un país?
Ustedes creen que unos pandilleros de aquí, de Cienfuegos, o de Cristo Rey, de Santo Domingo, o ahí entrando a la capital, por aquí, por el Cibao, ¿cómo que se llama esa parte? En la parte oeste, que hay pandillas, pandillitas, pero hay bandas. Las bandas son la suma, o una banda es la sumatoria de muchas pandillas. Y en la banda, entonces, están los jerarcas que analizan cómo van a robar, qué van a robar, pero no tienen capacidad para programar, plantearse, realizarlo, y que al final todo sea un lío, que nadie sabe quién fue que mató al hombre, nadie sabe quién fue que lo mató. Porque han sido tan inteligentes, han planificado tanto y tienen tanto poder, que logran confundir a las poblaciones con todos los robots que tienen, mandando mensajes. Fue fulana, fue sultano, fue sultano. No, hombre, pero fueron ustedes, en complicidad. Fueron ustedes. Porque el hombre quería, en los últimos años de gobernanza, aplicarse para ayudar a su pueblo a avanzar. Y no quería entregarle las riquezas a esas familias norteamericanas que han sido presidentes, secretarios de Estado. Ustedes saben lo que es un secretario de Estado de una nación poderosa. Decir, fuimos, vimos, matamos y gozamos. Cuando mataron a Gaddafi, doña Hillary, esas fueron sus expresiones. Cuando mataron a Bin Laden, cuando matan a cualquiera negro africano en Estados Unidos, afroamericano, ellos hacen fiesta, los que dirigen Estados Unidos, porque están saliendo de esa podredumbre, de esa miseria humana. Bueno, no tienen la capacidad, los delincuentes comunes, para hacer esos tipos de diablura. No tienen la capacidad para someter a una nación a la anarquía. No la tienen. Los que tienen esa capacidad son los ideólogos. Y los ideólogos, hay bandoleros, hay vándalos, hay progresistas, hay comprometidos con su pueblo, que aman a su pueblo. Claro, esos son los menos. Estos son los menos. Porque pocas revoluciones que le han dado bienestar en el mundo se han producido. Hagan la cuenta. La China, que ese sí, ha sido una revolución exitosísima. La rusa tuvo más de 60 años de éxitos. En Cuba el éxito es su firmeza. Han sido indoblegados, porque lo han sometido, óyete, las potencias occidentales han sometido a ese pueblo a que tienen que vivir encerrados en su casa porque no pueden ni hablar con los vecinos. Pueden hacer negocio con los vecinos, no pueden comprarle nada a los vecinos. No pueden comprar los ingredientes. Una isla, eso es una isla, porque si fuera un estado de un continente donde se cruzan todos uno con otro, pasan el abono, se pasan los insecticidas, se consigue el dinero para los préstamos de forma, aquí como hacemos aquí. Nos vamos. El banco no quiere prestarte, tú te vas donde el banquero informal. Claro que eso lo impulsa el mismo banco, porque los funcionarios del banco, que hay muchos hombres serios y mujeres serias en los bancos como gerentes, pero hay tigueraje, hay vándalos, dentro de los hay bandas. Entonces le ceden el dinero muy fácil a la banca informal para que lo de ellos se lo pasen por la izquierda. Bueno, así es que actúan los vándalos, que no se... Bueno, yo quisiera pensar que el barbecue ese fuera un hombre progresista, pero es un exoficial de esa policía haitiana que fue entrenada y creada por Estados Unidos y Europa. Entonces eso es muy difícil que aparezca un Pablo,
que renegara al Imperio Romano para entregarse a difundir el cristianismo por el mundo, porque Cristo enarbolaba la igualdad, la equidad y que todos los seres humanos tenían que vivir bien y tenían que ir a la gloria donde el Supremo. Pero es Pablo, ese barbecue, ese freezer, algo así que se llama. No. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en Haití? Esto es un juego raro ahí. Bueno, que toda esta banda que está dirigiendo ese señor, que está formado por los norteamericanos, por los europeos, que es un ex oficial de la policía, atrincherado ahí, tienen ya más de 4 años atrincherado, haciendo diablura en los barrios y colectando muchísimo dinero. Pues, léanse el libro este de Jaffe. Léanselo. Es una belleza de libro. Un novelista. Es un Nobel, léanlo. Por lo que mi esperanza de que fuera un hombre, eso no va a suceder. Y que va a surgir ahí un gobierno, porque un tal Philippe, ¿quién es Philippe? Pero es otro que fue formado por esa claque que han asaltado, que han saqueado, que han maltratado, que han humillado al pueblo haitiano, que lo han sometido en complicidad con los gobiernos vecinos, porque por mucho tiempo prácticamente el pueblo haitiano fue usado para venderlo, muy poca diferencia, como esclavos, para cortar la caña aquí, para la producción de azúcar y de la caña, de los ingenios, abastecerlo de caña. En complicidad de dictador a dictador. Pero eso lo tenemos ahí nosotros, esa carga, esa responsabilidad histórica. Es una responsabilidad nuestra, porque permitimos un dictador aquí y es responsabilidad de ellos allá, porque permitieron otro dictador. Pero los pueblos, tanto como el haitiano como el dominicano, óyete, ellos aguantan, pero saben sublevarse y saben torcer el curso de la historia para bien. Lo han hecho en múltiples ocasiones. Que no se crean las élites, que la tienen todas ganadas, que con radio, televisores y robots por los medios virtuales, como estos aparatos por el que yo tengo el honor de que Él me permita compartir con ustedes, estamos compartiendo ahora. Eso no es suficiente porque las crisis no se detienen y entonces los pueblos reaccionan. Ay, pobre de los gobernantes mentirosos que han asaltado los erarios públicos, que han condenado a otros para ello entonces encaramarse porque le vendieron a la población que lo malo eran los otros. Que el que está mal eres tú en tu casa, que el vecino tuyo está muy bien. Y el otro vecino también. Y resulta que cuando tú vas donde el vecino y hablas con él, está jodido tanto como tú. Pues son unos mentirosos. Estos gobernantes pagan a esos asesores para confundir a las poblaciones. Oye, sí, y es una alianza además con Cacata para joder a la población. Pues nada, recuerden que aquí hacemos nuestras reflexiones sobre la base de nuestra vivencia. Y hablé del saqueo del pueblo haitiano, del maltrato al pueblo haitiano. Porque aunque eso fue en el 37, ya todavía en los años 60, que yo tenía bastante uso de razón, oía los cuentos de ciertos personajes de mi pueblecito que participaron en esas jornadas de atropellos. Y misteriosamente, gente de monte adentro, eran, para cuando ya yo tenía uso de razón, ricos. Eran don fulano, don sultano. Hay que ser como fulano. No.
Tú tienes que formarte, prepararte, instruirte, comprometerte para servirle al prójimo, no para hacerte rico. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Estén muy pendientes de los acontecimientos, porque el deterioro que ha caído desde los gobernantes hasta su subalterno más inmediato, el pueblo haitiano, así como está cayendo el nuestro. Es un tanto complicado y es lo que quieren, las potencias, porque el plan es sencillo. O se hacen confederados, o se hacen un solo país. Nos hacemos confederados a imagen y semejanza de Europa, donde solo viven bien los alemanes, los franceses y los españoles, por motivo geopolítico, que le viven haciendo trampa a Europa para ellos vivir bien. Claro, maltratando a la población, porque ya las pensiones, la asistencia social, todo eso se ha ido al suelo y moralmente están muy deteriorados. Ahí cualquier magnate de ese tiene orgías instaladas por donde quiera, solo piensan en el dinero, cómo saquear a los pueblos, cómo saquear a las poblaciones. Bueno, pues nada, tenemos que estar ojo abierto y unirnos los dominicanos para esforzarnos y seguir creciendo, para amarnos uno al otro y entender que estamos comprometidos con que pase lo mismo con el pueblo haitiano. Por lo tanto, debemos procurar reunirnos en una mesa de diálogo con lo mejor de Haití para hacer planes comunes de desarrollo, pero cada quien por su cuenta y sujeto a su realidad, porque la realidad de ellos es diferente a la nuestra, pero ellos no pueden seguir viviendo como han sido sometidos a vivir por las potencias. Gracias, cuídense mucho.